Durante años, la campaña que viene desde Occidente de la mano de sus medios de comunicación nos han hecho creer que lo que está sucediendo al este de Europa es una victoria para Ucrania y un fracaso para Rusia. ¿Cómo se revierte esta moneda cuando Zelensky acude a China para un acuerdo de paz? Hoy analizamos todos los escenarios. Inició el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos datos graficados para entender la propuesta de Ucrania y la petición hacia China. Ucrania en agonía, llama a la paz. Vamos a identificar a través de nuestro mapamundi a este país con los colores de su bandera, quien además ha sido calificado como un estado fallido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere continuar con las políticas que se han dialogado en la cumbre de paz en Suiza. Así lo expresaba durante una visita a Reino Unido. Además, desde allí dejó ver su voluntad de invitar al presidente ruso Vladimir Putin al próximo encuentro del bloque de paz que está organizando los países occidentales. Ha hablado sobre presentar también en los próximos meses un plan de paz integral para Ucrania con la óptica de no claudicar en la defensa de sus territorios en disputa. El gobierno de Zelensky tiene intenciones de poner fin, antes de que se acabe este 2024, a la fase caliente, como él mismo la ha denominado, a estas acciones militares, una planificación que pretende ejecutar bajo el paraguas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. ¿Pero qué implica esto? Hablemos de ese plan de Zelensky. En medio de un contexto electoral que vive Estados Unidos, en el que el expresidente y candidato republicano Donald Trump expresa una rápida solución al conflicto desatado por la OTAN contra Rusia en Ucrania. De llegar nuevamente a la Casa Blanca, dice Trump, también ha manifestado que nunca hubiera invadido Ucrania. Además, señaló que la poca disposición de seguir ayudando militarmente a Kiev. ¿Por qué dice invadir Ucrania? Porque no hubiese dotado ni de armas ni de ayuda económica al régimen de Zelensky para atacar a Rusia. Hay que recordar que Estados Unidos ha proporcionado decenas de millones de dólares de asistencia militar desde el año 2022. Trump, el pasado 20 de julio, decía por teléfono con Zelensky y según informó también a través de sus redes sociales, que como próximo presidente traería la paz al mundo y que pondría fin a la guerra. ¿Se estaría hablando entonces de un plan de paz o de reconocer una derrota en territorio ucraniano? De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia analista internacional, nos acompaña en directo desde España, politólogo también Enrique Refollo con nosotros en el mapa. Hola Enrique, qué gusto saludarte. Bienvenido a Telesur. Bien hallado y agradecido de estar aquí con ustedes un día más. Enrique, qué interesante es ver cómo quizás se dan los hechos geopolíticos, sobre todo en las últimas semanas, cuando durante todos estos años, desde que empezaba el despliegue de esta operación militar especial de Rusia en Ucrania, nos contaban los medios hegemónicos que era Ucrania la que estaba ganando en el terreno, que era Rusia la que estaba perdiendo por la imposición de sanciones, por las medidas coercitivas, etcétera, 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 que podemos hacer una lista bastante amplia. La verdad de la cosa es que ahora Ucrania, pese al fracaso de su anterior cumbre de paz sin la presencia de Rusia, hoy decide acudir a China. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué está midiendo Zelensky? Bueno, pues estamos en el mes de julio, último día ya, y cabe mencionar dos detalles simbólicos pero muy importantes. Por un lado, a principio del mes se produjo la visita de Narendra Modi, primer ministro de la India, a Rusia, a ver a Vladimir Putin y hablar de comercio, economía, geopolítica y geoeconomía, básicamente. Hoy, 31 de julio, termina el mes, pero también con otra buena noticia, mala para Ucrania, buena para Rusia, y es la visita del nuevo presidente de Indonesia, que recordemos es otro de los gigantes, tanto en extensión geográfica, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados y casi 300 millones de habitantes. Dos potencias del mundo que van a visitar a Vladimir Putin. Vladimir Putin, el que, según medios occidentales y la Unión Europea, es un tipo aislado que es un paria en el mundo. Bueno, vaya visitas tiene el paria en el mundo. Eso por no hablar, por cierto, también de las relaciones crecientes con países africanos, especialmente del Sahel,
donde, por cierto, Ucrania, en su buena voluntad de paz, se ha dedicado a hacer su propia carrera diplomática en países africanos para, según ellos, contrarrestar la influencia rusa y, por otro lado, también enviar mercenarios de sus tropas a combatir a los rusos en Sudán o en Malí, que, por cierto, también no olvidemos cuando tomó posesión de su cargo el actual presidente de Argentina, Javier Milei, también invitó a Zelensky y estuvieron charlando y debatiendo sobre una posible cumbre Latinoamérica-Ucrania para también, según Zelensky, según también la peonada de Milei y compañía, pues todo para contrarrestar la injerencia rusa en Latinoamérica y demás. En fin, ahora hablan de paz, pero las acciones son de que no es una paz, es simplemente un pequeño alto el fuego, mientras que Europa se pone a un nivel de producción militar capaz de sostener a Ucrania. No olvidemos también, precisamente como comentaban al inicio, Estados Unidos y qué va a pasar, quién va a entrar en el poder en el mes de noviembre. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Biden? Bueno, perdón, Biden ya no, Kamala Harris, o Kamala Harris tampoco, porque tampoco se la ve en los mejores cabales. Entonces, todo apunta a un Donald Trump que lo que dice es, esto lo terminamos rápido. Sí. No es que Además, sea... Enrique, aquí hay que sumar un dato que también no hay que dejar de pasar desapercibido. Zelensky, hasta el 20 de mayo de este año, tenía legitimidad dentro del poder como presidente. Su propia constitución dice que los presidentes en Ucrania deben ser elegidos por 5 años, más allá de existir una ley marcial o no. Es decir, la supremacía de la ley en ese país sigue siendo vulnerada. La pregunta es, ¿por qué la comunidad internacional no se pronuncia sobre este aspecto? Bueno, diría rápidamente que están más preocupados en cosas de Venezuela antes que de Ucrania, porque en Ucrania son los buenos los que gobiernan, entonces, ¿qué se puede decir? ¿Que van a hacer elecciones? No, eso es de pringados. Por supuesto que no, simplemente van a mantener la situación y van a decir, sí, Zelensky es súper legítimo. Lo de las elecciones es un detalle, es una minucia. De hecho, leyendo, por ejemplo, la BBC, el medio británico estatal, lo que venían a justificar de varias formas era mejor no lo toquemos. Y todo el mundo sabe que en Ucrania iba a ganar Zelensky de todas formas, aunque hubiera elecciones. Bueno, eso es una mentira tan grande como lo de las armas de destrucción masiva en Irak. Pero bueno, es la prensa británica. Son precisamente el establishment británico quien saboteó aquellos acuerdos de paz de abril de 2022 que habrían salvado muchísimas vidas, pero estaban ahí, como siempre, para andar haciendo que otros se maten entre ellos y mientras tanto los británicos que se saquen el beneficio. Antes gobernaban los conservadores, los llamados Tories, con Boris Johnson, la señora Lechuga. Recuerden que una lechuga duró más fresca que ella en el cargo, esas cosas de la prensa británica y las apuestas que hace. Liz Truss se llamaba, la que también confundió las regiones de Voronezh y Rostov del Don con zonas de Ucrania, aunque eran zonas rusas, pero patata, así era, sabía mucho de geografía. Luego apareció Rishi Sunak, que pensaban algunos, bueno, es indio, no será tan malo, conservador y de clase alta de la India, y siguió haciendo más de lo mismo. Ahora un laborista, piensan, bueno, de la izquierda, más belicista casi que los anteriores. Eh, y todo, por supuesto, lo de no toquemos nada en Ucrania. Que Zelensky es el presidente y fijamos todos en Europa que Zelensky sigue siendo el presidente y elecciones ¿para qué? Entonces, claro, el lado ruso lo que dice es, oiga, Zelensky ya no es presidente legítimo desde el 20 de mayo de este año y en agosto expira el mandato del Parlamento, es decir, que el que ahora debería de ser el representante legítimo para Rusia de Ucrania, es el presidente del Parlamento, lo dejará de ser en agosto, el mes que viene. Entonces, si se sientan a una cumbre de paz, ¿quién se va a sentar al otro lado? Y Rusia siempre va a poder decir, oiga, es que no ha habido elecciones. Y no se puede decir que Rusia no las haya tenido, que encima las ha tenido este mismo año, hace unos meses, en marzo, las presidenciales, organizadas hasta en las provincias en el frente de guerra, durante 3 días de elecciones. Es decir, que cuando se quiere se puede. Pero claro, la cosa es que en Occidente saben de sobra que la popularidad de Zelensky es más bien imaginaria, porque si la ponen en cifras va a ser un número muy bajo, que si hay elecciones se iban a empezar a apuñalar todos entre sí en lo que queda de la élite ucraniana
y que Estados Unidos tampoco está como para mover mucho el avispero porque ellos mismos no saben tampoco quién va a gobernar. Desde luego que Biden ya se ha caído el telón con él. La ficción de que Biden estaba muy sanote, que estaba en todos sus cabales, es que era evidente que no. Ahora ya hasta los medios demócratas dijeron, no, que no está bien, no está para hacerle la campaña a Trump, tiene que bajarse, se ha bajado. Ahora está Kamala Harris, que Sí. tampoco parece muy en su sano juicio, porque le entran unos ataques de risa que dan miedo. Para una película de Joker está muy bien, medio pero de todo esto, Enrique de alguna manera desnuda también cómo se maneja esos intereses geopolíticos de un Estados Unidos que centra su atención en los países que realmente le interesan. Y aquellos como Ucrania, que es considerado ya un Estado fallido, pues no. Por eso también el silencio y la complicidad de esa doble moral de Occidente. Como siempre, gracias Enrique Refollo por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Marquemos nosotros una pausa con nuestra escala. A través de este portal web de Swinsfo, que está titulando de la siguiente manera, ahí lo tienen, en la pantalla del mapa lo colocamos. El Kremlin no descarta negociar la paz con Zelensky pese a que cuestiona su legitimidad. Y es que Rusia está abierta a negociar con el presidente ucraniano, sí, lo ha dicho, pero está cuestionando su legitimidad y no descarta diversas variantes de negociación. Así lo afirmaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se trata, dijo, de un asunto difícil desde el punto de vista jurídico, es un problema, pero desde el punto de vista práctico estamos abiertos a conseguir nuestros objetivos por medio de negociaciones. Por ello, son posibles diversas variantes, afirmaba durante una rueda de prensa telefónica diaria que brinda Peskov. Desde allí recordaba que el presidente ruso Vladimir Putin afirmaba que Zelensky ha perdido su legitimidad tras concluir el plazo de su mandato, el 20 de mayo de este año, lo cual es un factor que puede entorpecer considerablemente el proceso de paz. Eso sí, dijo Peskov, recalcó que Rusia garantizará la defensa de sus intereses y de su seguridad en cualquier caso, ya sea por medio de negociaciones o con las armas en mano. Esa es la postura de un Occidente que se entromete en acciones internas de otros países y que cuestiona los procesos democráticos, pero que se coloca una venda en los ojos al momento de defender sus intereses geopolíticos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también a través de la fotografía, y es que en junio el gobierno de Estados Unidos ha publicado una nueva doctrina del Cuerpo de Marines, donde se mencionaban diversas prácticas. Lo cierto es que no eran realmente verdaderas. ¿De qué trata esto? Esto es una estrategia que la implementan con el objetivo de confundir al adversario. La Casa Blanca está acostumbrada a realizar este tipo de manipulación y tergiversación de la información y del estado real de las cosas. Un ejemplo claro de lo que ha vivido Libia, donde el verdadero objetivo de la intervención militar no fue defender a la población civil, sino derrocar a Muammar Gaddafi. En Gaza, donde el Departamento de Estado falsificó documentos para eludir la responsabilidad por haber bloqueado la ayuda humanitaria. Y así también podemos sumar ejemplos de lo que sucede en Rusia, en Irak, Afganistán, Siria y, ojo, Venezuela. Entre esto hay que decir que el mundo está librando una verdadera guerra de redes sociales. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo también desde España, periodista Daniel Seixo, analista internacional. Qué gusto tenerte con nosotros, Daniel. Gracias por tu tiempo para el mapa y para Telesur. Buen día. La gran pregunta es, ¿cuándo Estados Unidos va a dejar de mentir? Este plan denominado Washington, una estrategia que utilizan para tergiversar, utilizar informaciones falsas. Lo han hecho también en Rusia con lo que sucede en Ucrania. Lo hacen hoy en Venezuela tras el desarrollo de las elecciones presidenciales. Impusieron el 2019 también mediáticamente una creencia de que había un respaldo rotundo a entonces presidente interino, posesionado de manera ilegal, Juan Guaidó, y ahora supuestamente quieren reeditar esa versión nuevamente en esta nación suramericana. ¿Qué decir de todo esto?
Bien, lamentablemente creo que no tengo buenas noticias. Estados Unidos no puede parar de mentir, no puede parar de manipular la información que llega a todos aquellos que buscan conocer la realidad de otros pueblos y no puede hacerlo por la sencilla razón de que Washington busca apoderarse de los recursos de estos pueblos, busca exprimir la capacidad laboral de todos esos pueblos y por tanto para ello tiene que crear una cortina de humo, tiene que procurar alienar a sus poblaciones para que no conozcan la realidad de esta explotación imperialista. Tal y como ha señalado, esto ha sucedido con Libia, ha sucedido también en Siria, Ucrania y lo están intentando a día de hoy también en Venezuela. La única solución que podemos encontrar para que estas estrategias no tengan éxito, para evitar el sufrimiento al que nos aboca todas estas tácticas de manipulación y de manipulación informativa, es hacernos dueños, poseedores de medios de comunicación, redes sociales y servicios de Internet alternativos. No tenemos que olvidar que también canales como el propio Telesur, Hispan TV, RT han sufrido los ataques de estos satélites de Washington para intentar cegar cualquier tipo de información alternativa. El imperio está herido y vemos como a día de hoy sigue atacando a otros pueblos, sigue atacando a las resistencias de los mismos, promocionando los atentados terroristas del sionismo en territorio incluso iraní, lo que nos podría llevar a un conflicto global. Washington sabe que está perdiendo la primacía de su poder, sabe que su imperio se tambalea y parecen estar dispuestos a llevarnos a una guerra total y absoluta. Y para ello tienen que ocultar la verdad de sus intenciones y enfrentar a unos pueblos con otros. La verdad es revolucionaria y por tanto la única forma que tenemos de oponernos a esto es crear nuestros propios mecanismos para que la verdad sea escuchada por los pueblos. Y es interesante cómo ha evolucionado también esta camuflaje, si vale el término, o el camuflaje de la verdad a través no solamente ya de una guerra mediática, estamos hablando de una guerra de redes para confundir a la población y sobre todo posicionar narrativas que son totalmente contrarias a la realidad. Sin duda alguna. Resulta incluso sorprendente ver en el país en el que yo me encuentro, en Galicia, ver a muchísimas personas exigiendo al poder electoral venezolano la publicación de datos o actas que por la propia ley venezolana tendría muchos días para poder emitir estos resultados, mientras nadie parece preguntarse por las actas o los resultados de las elecciones europeas en las que hemos votado hace un mes y en las que el Estado español todavía carece de esos resultados. Resulta incluso absurdo, pero los medios de comunicación, las redes sociales, como pueden ser la del Manate, Elon Musk, nos imponen narrativas y muchísima gente lo único que hace es reproducirlas, nos guían, nos ponen sobre la mesa diferentes escenarios en los que gran parte de la población se mueve sin realmente reflexionarlo. Es una estrategia realmente peligrosa y tal y como incidía en la respuesta anterior, la única forma de salirnos de estos marcos es crear nuestras propias redes sociales, crear nuestros propios marcos de conocimiento y de debate realmente democráticos, y no me refiero a esa falsa democracia burguesa, sino a democracias populares. Tenemos que reflexionar por qué países como China sí han dado pasos para tener una verdadera alternativa comunicacional, una alternativa en Internet, y quizás ese sea el camino que puedan encarar alternativas como los BRICS, del mismo modo que se intenta romper ese dólar como eje vital de las tácticas del imperialismo, quizá tengamos que romper también el dominio de Internet para ser realmente libres, para que la verdad pueda hacer que el conocimiento de los pueblos se expande y toda esta desinformación desaparezca de la faz de la tierra. Si no es así, la narrativa de la guerra se seguirá imponiendo. Agradecer como siempre a Daniel Sello por su tiempo y su análisis minucioso para el mapa hoy en Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Paz.
Una palabra que trata de ser utilizada a conveniencia. Ucrania ha perdido terreno y hombres en el campo de batalla, incluso pese al gran apoyo económico y militar que ha recibido de la OTAN. Zelensky sabe que está perdido y acude por eso a China para mediar una cumbre, sabiendo del peso del gigante asiático y de la relación de cooperación estratégica que mantiene con el Kremlin. Todo este escenario se da ante el fracaso del plan de Estados Unidos de intentar acorralar a Putin. Por eso ahora apuntan a Oriente Medio, intentando escalar el conflicto en la región. El asesinato del líder del buró político de Hamas, Haniyeh, está buscando ese objetivo. 2. Guerra de redes. En plena campaña electoral presidencial extremadamente sucia en Estados Unidos, han alcanzado su apogeo los fraudes y noticias falsas relativas, ante todo, frente a Rusia. Esas tergiversaciones del estado real de las cosas, este método de Washington que supone cultivar malintencionadamente la oposición espontánea, inventar mitos sobre una supuesta popularidad con tal de cambiar el poder. Un ejemplo de ello es el apoyo al impositor Guaidó en Venezuela. En este caso, los estrategas estadounidenses se equivocaron en esas estimaciones en cuanto a la resolución de los venezolanos de una supuesta reivindicación de su independencia, así como ahora tratan de hacer con el candidato impuesto por la extrema derecha y por Estados Unidos, quien ha perdido las elecciones del pasado 28 de julio. 3. Ilegítimo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está gobernando sin legitimidad. Su mandato ha concluido el 20 de mayo del año 2020, más allá que rija la ley marcial. No existen normas en la constitución ucraniana que determinen otro mandato presidencial que no sea el de 5 años, al ser elegido por los ciudadanos. Ese término de 5 años fijado en el primer apartado del artículo 103 es el único término estipulado por la Constitución para el que se elige a un presidente. Por lo tanto, incluso la formalidad normal estipula que Zelensky es ilegítimo. Pero claro, no vamos a escuchar voces de la propia política internacional que condenen esto, menos que exijan democracia en un Estado fallido como es el ucraniano. Esa es la típica hipocresía de Occidente. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.